Muchísimas gracias, amigos de Noticias 22. Es un gusto saludarles en esta ocasión desde el Museo de la Ciudad de México, en donde se presenta el más reciente libro del doctor Volfi Cottom, que lleva por título Legislación Cultural, Temas y Tendencias. Lo tengo aquí en la mano. Está dividido de manera muy, digamos, general en tres grandes temas, pero yo sí quiero subrayar aquí uno que ha sido la constante en el trabajo y en la investigación del doctor Cottom, que es los derechos culturales, su definición y sobre todo su ejercicio más pleno. El doctor Volfi Cottom también es conocido por su trabajo, investigación y estudio acerca de legislaciones en temas de patrimonio cultural. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor. Al contrario, Ale, bien, muchas gracias y muy agradecido por el espacio. Al contrario, pues cuéntenos por favor de este libro, Legislación Cultural, y yo decía que incluso inicia con este tema que ha sido recurrente en sus investigaciones, en su reflexión, los derechos culturales, qué son, si podemos ejercerlos, si estamos o no conscientes como sociedad de ellos, doctor. Efectivamente, me parece que el tema de los derechos culturales es un tema que cada vez se constituye en una tendencia en distintos estados nacionales. Creo que lo que tiene que ver con el ejercicio de la dinámica cultural, el tema de la identidad, las lenguas indígenas, las lenguas en general, la cultura popular, las creaciones artísticas, todo el patrimonio cultural, cada vez más me parece que van a tender a verse desde la perspectiva de los derechos culturales como derechos humanos. En ese sentido me parece que es importante e imprescindible ir generando conocimiento, dando elementos, pensando justamente en procesos educativos hacia la sociedad, pero también lo que implica para las instituciones. Es decir, tener cada vez mayor apertura, tener cada vez más personal capacitado, tener cada vez más claros procedimientos, en el sentido de que ya no se trata simple y sencillamente de obligaciones administrativas, sino de derechos culturales que sin duda alguna como derechos humanos se tienen que proteger, se tienen que resguardar, pues porque si no implica, digamos, una acción que atenta, digamos, contra los derechos humanos de la sociedad. Absolutamente, en ese sentido, una sociedad activa, proactiva, crítica, que se haga escuchar es importantísimo y usted también lo contiene aquí, lo habla aquí en Legislación Cultural. Sí, sin duda alguna, me parece que está llegando el momento en el que tenemos que tratar de crear, digamos, procesos educativos abocados al tema de las legislaciones. Una sociedad, en la medida en que conoce sus derechos y obligaciones, está en posibilidad de reclamar sus derechos y también de cumplir con sus obligaciones, porque no es solo un tema de exigir derechos, sino también de cumplir con obligaciones que tenemos en términos colectivos y que el Estado está encargado, es el primer obligado, digamos, de cumplir con esos ordenamientos contenidos en las legislaciones. Por último, el otro gran tema, doctor, si lo entendí bien, es ese de las reformas a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. ¿Ahí qué decir al respecto? Bueno, mire, esta legislación sobre monumentos me parece que ha sido una de las pocas legislaciones en la experiencia nacional en nuestro país, que fue amplísimamente consultada, discutida cuando se promulgó. Creo que eso explica por qué en buena medida ha sido lo suficientemente sólida, digamos, ha sido lo suficientemente permanente y ha resistido diversos embates, pero sin embargo es preciso también reconocer que de pronto es importante fortalecerla, actualizarla con relación a problemas actuales que se han venido suscitando. Una de las críticas fundamentales que siempre se le hizo fue, por ejemplo, el aspecto de inconstitucionalidad por no contener, por ejemplo, el derecho de audiencia de los particulares, de no tener elementos para defenderse en caso de verse afectados. Entonces, en ese sentido, eso ya se corrigió, ya se adicionó a la legislación el derecho de audiencia, se han establecido procedimientos para poder ejercerlo, se han establecido procedimientos para la emisión de declaratorias, cosa que antes no existían, por ejemplo, tiempos definitivos y procedimientos. O sea, no había certeza legal en ese sentido. Otro de los aspectos importantes fue la inclusión de un aspecto que últimamente se ha venido planteando, como es el tema del patrimonio sumergido, este tema que tiene que ver justamente con elementos históricos, arqueológicos que están en aguas nacionales. Eso también se incluyó. También otro aspecto que se había señalado era el referente, por ejemplo, a que las
sanciones eran ya muy débiles, que cualquiera podía cometer un delito en este sentido y no preocuparse, digamos, por las penas que se le impusieran. Eso ya se actualizó y ahora digamos que las penas son más duras para aquellos que atenten contra lo que es nuestro patrimonio cultural, en este caso nuestros monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos. Pues publicado por Miguel Ángel Porrúa, este libro que es Legislación Cultural, Temas y Tendencias del doctor Volfi Cottom, pues es de referencia, es un libro de lectura obligada, sobre todo para quienes queremos y creemos en la difusión cultural y en la educación de toda una sociedad, para reencontrarnos como sociedad en ese sentido de la defensa de los derechos culturales. Sí, sin duda, me parece también que pienso yo que otro aspecto que tenemos que visualizar y verlo con detenimiento es la manera como está estructurado nuestro subsector cultura, incluido el Canal 22, incluidos los institutos, el Centro de Capacitación Cinematográfica, es decir, cómo están estructurados ahora. Me parece que es importante entender eso para que nuestras propuestas que hagamos o nuestras críticas cada vez sean más fundadas y más objetivas. Le agradecemos mucho estos minutos y mucho éxito, doctor. Muchas gracias y agradezco precisamente al Canal 22 por esta apertura. Muy amable. Al contrario, nosotros regresamos al estudio.